Saludos huéspedes, les habla el último huésped. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, antes de comenzar con el relato principal, quiero que escuchen con atención el primer testimonio. Se relaciona directamente con la historia central del día de hoy. Saquen sus conclusiones. Comenzamos. Me llamo Delfina. Crecí en un rancho y viví ahí hasta los 20 años. Cuando me casé me fui al pueblo a vivir con mi esposo. Pensé que mi vida ya iba a ser allá. Tiempo después tuve que volver al rancho. Ahí solo vivían mis padres. Mi mamá estaba muy enferma y necesitaba cuidados. Yo me quedé para atenderla. Pasaba toda la semana en el rancho. Mi mamá casi no podía moverse. Yo le hacía la comida, la ayudaba a levantarse. También cocinaba para mi papá, que se la pasaba trabajando con su ganado y en los cultivos. A veces me llevaba a mi niña pequeña, me hacía compañía. Me sentía más segura teniéndola conmigo. La enfermedad de mi mamá era impredecible. Había días en los que se sentía mejor. Podía caminar un poco o sentarse en el patio. Otros días no podía ni pararse de la cama. En esos momentos yo tenía que hacerme cargo de todo. Su condición me preocupaba mucho. Aún así tenía fe. Pensaba que iba a recuperarse. Creía que pronto las cosas iban a mejorar. En total estuve en el rancho alrededor de 6 meses. El rancho estaba rodeado por las tierras de mi papá y por terrenos de otras personas. Más allá solo estaba la sierra. No había nada alrededor. La única casa cercana era la de mi hermano mayor, o lo que quedaba de ella. Durante muchos años mi hermano vivió ahí. Su casa estaba como a unos 10 minutos caminando entre los árboles. Después se fue a trabajar lejos para hacer dinero. Desde entonces la casa quedó abandonada. Los primeros años mi mamá iba a limpiarla. Yo siempre la regañaba. No quería que caminara hasta allá. Sentía que era mucho esfuerzo para ella. Pero mi mamá iba contenta. Decía que algún día su hijo iba a regresar con su esposa y sus hijos. Una madrugada vimos lumbre a lo lejos. Había llovido casi toda la noche. A la mañana siguiente mi papá fue a revisar. Un rayo había caído sobre la casa. No sé cómo pasó exactamente, pero el fuego la alcanzó. No se quemó por completo porque era de ladrillo y la lluvia evitó que se extendiera. Aún así las paredes quedaron llenas de humo. Casi todos los muebles se echaron a perder. Eso había pasado algunos años antes de que yo regresara al rancho. Intentaron limpiarla. Mi hermano dijo que mandaría dinero para arreglarla. Eso nunca pasó. Mis padres tampoco hicieron el esfuerzo por renovarla. Al principio tenían ilusión. Con el tiempo se desanimaron. Mi hermano siempre daba largas sobre cuándo iba a volver. La casa quedó en el olvido. La naturaleza empezó a crecer otra vez. La maleza entró por todos lados. Incluso salía del suelo dentro de la casa. Cuando yo crecí en ese rancho con mis hermanos, no nos pasó nada raro. Nunca vimos nada extraño. A veces se escuchaban ruidos por la noche, pero eran animales, vacas, coyotes, cosas normales del monte. A mí me daban miedo, pero nada más. Mis hermanos mayores a veces se burlaban. Nos asustaban diciendo que había duendes o que se aparecía la Llorona. Eran bromas pesadas, pero solo eso. Nunca pasó nada de verdad. Todo cambió cuando mi hija no regresó una tarde. Ella no se alejaba mucho. Caminaba un poco entre los árboles, pero siempre le pedía que se quedara cerca del rancho. Cuando no hacen ruido, una empieza a pensar lo peor. Le grité varias veces para que regresara a la casa. Cuando la vi venir me di cuenta de que traía el vestido muy sucio, lleno de lodo, como si hubiera estado jugando en el suelo. Le pregunté dónde se había metido. Me respondió tranquila que estaba jugando con otro niño. Eso me llamó la atención de inmediato. Ahí no había nadie más. Pensé que se refería a su abuelo, pero me dijo que no, que era un niño, que estaba jugando con ella. La llamé y le dije que se metiera a la casa. Quería bañarla. En ese momento no le di importancia. Pensé que era cosa de su imaginación. Creí que se sentía sola y había inventado a alguien para jugar. Mientras le lavaba el cabello le dije medio en broma que no le hiciera caso a ese niño,
que seguro era un duende y que se la iba a llevar. Solo lo hice para meterle miedo y que no se alejara tanto. Nunca pensé que lo que venía después iba a pasar, porque yo también vi a ese niño. Como mi mamá casi no podía moverse, yo trataba de mantener la casa limpia. Ese día le pedí a mi niña que se quedara con su abuelita mientras yo hacía el quehacer. Estaba en el patio delantero. Tiraba agua en el suelo para poder barrer sin levantar polvo. Fue entonces cuando lo vi. A unos 10 metros de mí había un niño de espaldas. No lo confundí con mi hija, era un varón. Estaba vestido diferente, no se veía grande. Tal vez tenía unos 4 años. Estaba agachado, parecía que recogía piedras del suelo. Me quedé viéndolo unos segundos. Le grité. El niño levantó el rostro y me miró. Luego salió corriendo. Se metió entre los árboles y desapareció. Yo me quedé parada mirando hacia donde se había ido. Esa tarde, cuando llegó mi papá, le pregunté qué creía que había sido eso. No había ninguna razón para que un niño estuviera solo en el rancho. Nunca había pasado algo así. Mi papá me miró confundido. Me dijo que tal vez había sido mi hija. Le dije que no, que ella estaba dentro de la casa con su abuela, que yo misma la había llamado y había salido del cuarto. Además, mi niña llevaba un vestido azul. El niño que yo vi traía una camisa de manga larga a cuadros y un pantalón. Mi papá sonrió. Me dijo que tal vez era un duende. Me lo dijo como cuando yo era niña. Pero ese recuerdo no se me fue. Era demasiado claro. Así pasaron los días hasta que una noche mi papá me dijo algo que me dejó pensando mucho. Recuerdo que llegó de trabajar y se sentó a cenar con nosotros. Estaba callado, se le notaba distraído. Le pregunté por el ganado. Quise saber si había tenido un día pesado. Me respondió que sí, pero luego me dijo que había visto algo raro entre los árboles. Me contó que iba camino a uno de sus potreros cuando vio a un hombre muy alto llevando de la mano a un niño. Dijo que el niño llevaba una camisa de manga larga blanca y un morral cruzado en el pecho. No le vio el rostro al hombre, solo alcanzó a notar que era demasiado alto, tan alto que el niño a su lado parecía muy pequeño. Decía que llevaba un sombrero negro y barba. Caminaba raro, como si le costara moverse, como si su cuerpo no respondiera bien. Mi papá me dijo que se quedó quieto, que algo en ellos le dio mala espina. Lo siguió con la mirada mientras avanzaban entre los árboles. El niño parecía contento. No alcanzaba a entender bien lo que decía, pero escuchaba su voz arrastrada por el viento. Dijo que los vio unos segundos más. Luego, entre los troncos, desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Mi hija decía que había jugado con un niño. Yo lo había visto cerca de la casa. Y ahora mi papá decía que los había visto juntos. También me dijo que estaban cerca de la casa de mi hermano, la que se quemó con el rayo. Caminó hacia ahí. Vio la propiedad como siempre, llena de maleza, los muros negros por el humo, todo abandonado. Mi papá insistía en algo. Decía que ese hombre era demasiado alto, que no podía dejar de pensar en sus manos. Sentía que los dedos eran muy largos. Me dijo que su presencia lo incomodó mucho, que lo que más le perturbó fue ver al niño tan tranquilo, como si no notara que le estaba tomando la mano algo horrible. Después yo empecé a preguntarle a mi pequeña si había vuelto a ver a ese niño. Me dijo que no, que solo esa vez, que era muy buena persona. También me dijo algo que me dio escalofríos. Ella juraba que el pequeño le dijo que su abuelito estaba escondido entre los árboles. Lo decía con tanta claridad que sentí un frío recorrerme la espalda. Un día se lo conté a mi mamá. Quería distraerla. Pensé que hablar de cualquier cosa le ayudaría a pasar el tiempo. En cuanto me escuchó, se alteró. Con la poca fuerza que tenía, me dijo que sacara agua bendita, que la rociara por toda la propiedad. Me dijo que estaba segura de que eso era un ser oscuro. Le creí. Hice exactamente lo que me pidió. Los días siguieron pasando y no ocurrió nada extraño. Todo parecía tranquilo. Hasta que una tarde mi papá llegó a la casa muy agitado.
Entró sin saludar. Tenía la cara pálida. Me dijo que había vuelto a ver a ese hombre. Desde la primera vez que lo vio con el niño, empezó a rodear más seguido la propiedad de mi hermano cuando regresaba del trabajo. Decía que sentía curiosidad, que algo no le cuadraba. Esa tarde ya venía de regreso al rancho. Se estaba alejando de la casa quemada cuando escuchó un llanto. Me dijo que era el llanto de un niño, fuerte, desesperado, como si tuviera miedo. Se regresó. El llanto venía de adentro de la casa de mi hermano. No se veía casi nada porque ya estaba oscureciendo y ese lugar siempre ha sido sombrío. No quiso acercarse demasiado, pero escuchaba claro cómo el llanto rebotaba en las paredes. Era un eco que le erizaba la piel. Cuando dio unos pasos más, lo vio. El hombre estaba parado en la puerta, de espaldas, como si estuviera vigilando. Mi papá decía que movía las manos, hacía gestos hacia el interior de la casa. Pensó que tal vez eran para el niño. Cuando me lo contó tenía la voz temblando. Decía que no sabía qué era ese ser, que era demasiado alto, que su espalda estaba encorvada, que parecía que algo le sobresalía por la columna, como puntas marcadas bajo la ropa. No pudo acercarse más. Sentía que las piernas no le respondían, que le fallaban. Me dijo que dio media vuelta y empezó a rezar. Caminó lo más rápido que pudo y cuando estuvo lejos empezó a correr. Lo senté, le di agua. Esa noche no quiso dormir con la puerta abierta. No me dejó salir ni a mí ni a mi hija. Jamás había visto a mi papá tan asustado, ni cuando yo era niña. Se sentó frente a la puerta con la escopeta en la mano. A la mañana siguiente lo vi dormido con la cabeza recargada en la puerta, como si hubiera pasado la noche cuidando que nadie entrara. Al día siguiente fue al pueblo por su compadre. Subieron juntos a revisar la casa de mi hermano. No encontraron nada, no había nadie, no había señales de que alguien hubiera entrado. Todo seguía cubierto de polvo y maleza, como siempre. Nunca supe qué esperaba encontrar mi papá. Tal vez pensó que el niño seguía ahí. Tal vez creyó que ese hombre se escondía entre las paredes quemadas. Pero no había rastro de nada. Poco después mi mamá empezó a empeorar. Su enfermedad avanzó rápido. Tuvimos que llevarla al pueblo. Nos mudamos con ella para poder atenderla mejor. Mi papá subía de vez en cuando al rancho para revisar los animales y que todo estuviera en orden. Como ya no pasábamos tanto tiempo ahí y como la situación de mi mamá era grave, el tema dejó de hablarse. Era como si nuestra mente lo hubiera guardado en un rincón. Mi mamá falleció. Fue un golpe muy fuerte para todos. Nos enfocamos en despedirla como se debía, en acompañarnos, en seguir adelante. Después de eso, mi papá volvió varias veces al rancho. Nunca volvió a ver nada extraño. Hasta hoy no tenemos explicación para lo que pasó en esos meses. No sabemos qué era esa cosa que caminaba con el niño de la mano. Y lo que más me inquieta es que ese pequeño parecía feliz. No se daba cuenta del terror que lo sostenía justo a su lado. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Atención a los detalles con la siguiente historia. Saquen sus propias conclusiones. Saludos comunidad del último huésped. Esta noche quiero contarles algo que comenzó con mi hermano. Cuando él era pequeño había algo detrás de él, algo que lo seguía y parecía no querer dejarlo en paz. Al principio solo alrededor suyo, hasta que con el tiempo comenzó a sentirse en todo el rancho. Nunca supimos exactamente qué era. Los recuerdos se sienten confusos cuando intento ordenarlos y cada vez que vuelvo a pensar en eso las imágenes cambian. En algunas ocasiones se manifestaba como una criatura oscura. Otras veces parecía un hombre alto. Hubo noches en las que tomó forma de animal. Nunca era igual, nunca se presentaba de la misma manera. Mi nombre es Lorenzo. Lo que voy a contar ocurrió hace muchos años, pero hay cosas que no se van aunque uno crezca y se aleje del lugar donde ocurrieron. Desde niños mis hermanos y yo fuimos muy unidos. Crecimos en un rancho y pasamos casi toda nuestra vida en el campo, entre animales, trabajo pesado y silencios largos que se volvían normales con el paso del tiempo.
En mi familia somos 3 hombres. Yo soy el mayor. Después sigue Mateo. Al final está el más pequeño, Alfonso. Alfonso nació cuando yo tenía 10 años. Mis padres tardaron mucho en tenerlo y nadie lo esperaba. Fue una sorpresa para todos, incluso para nosotros, porque ya pensábamos que la familia estaba completa. Mis papás decidieron tener pocos hijos, y eso no era común en los ranchos cercanos, donde las familias solían ser grandes y ruidosas. Nosotros éramos la excepción. Al principio pensé que tener otro hermano no sería algo bueno, pero todo cambió el día que nació. Me gustaba cuidarlo y pasar tiempo con Alfonso. Recuerdo que corría del trabajo directo a la casa solo para verlo. Mi mamá me regañaba porque entraba con las botas llenas de tierra, pero no me importaba. Yo era feliz escuchando a mi hermanito reír cuando le hacía cosquillas. Alfonso tuvo una infancia muy normal. Mateo y yo tratábamos de estar siempre para él. Lo llevábamos al río, lo subíamos a las vacas, jugábamos con él en el patio para que no se sintiera solo. Conforme fue creciendo, se volvió más independiente. Le gustaba correr detrás de las gallinas y meterse al río con nosotros. Mi madre intentaba que pasara la mayor parte del tiempo en casa. Se podría decir que era su compañía diaria, porque Mateo, mi padre y yo nos íbamos a trabajar desde temprano. Alfonso siempre quería acompañarnos, pero mi papá decía que era peligroso y no insistía más. La primera cosa extraña que recuerdo ocurrió cuando Alfonso cumplió 5 años. Estábamos en el corral de las vacas. Era muy temprano. Él me miraba mientras yo ordeñaba y estaba sentado en una piedra a mi lado. En un momento se puso de pie y comenzó a caminar hacia los árboles. No me di cuenta hasta que ya se estaba metiendo entre ellos. Le grité que no podía ir para allá, pero no me hizo caso. Le ordené que regresara, y con ese berrinche infantil que tenía me preguntó por qué no podía ir solo. Le dije que ya sabía que no debía meterse ahí sin compañía. Entonces me respondió algo que me dejó confundido. Me dijo que su abuelo decía que sí podía ir. Me acerqué a él y le pregunté quién le había dicho eso. Me repitió que su abuelo le había dicho que ya estaba grande. Eso me llamó mucho la atención, porque ninguno de nuestros abuelos seguía con vida. Pensé que tal vez era cosa de niños. Quizá le decía abuelo a alguien más, aunque no se me ocurría quién. En el rancho solo vivíamos nosotros, aunque a veces venían personas a ayudarle a mi padre. Le dije con suavidad que su abuelo no tenía razón y le regalé una sonrisa para no asustarlo. Dejé pasar el asunto, pensando que no volvería a salir. Me equivoqué. La segunda vez fue más extraña. Esa mañana salimos muy temprano. Mi padre, Mateo y yo nos fuimos a trabajar a un terreno donde estábamos cultivando. El día transcurría tranquilo, aunque papá estaba alterado porque la cosecha no avanzaba bien, y cuando eso pasaba preferíamos no hablarle mucho. Mateo estaba a mi lado cuando me dijo que mirara los árboles. Me preguntó si el que estaba allá no era Alfonso. Levanté la mirada y sentí un vacío en el estómago. Era él. Estaba parado entre los árboles y venía caminando hacia nosotros. Me puse de pie de inmediato y fui hacia él. No entendía cómo había llegado hasta ahí. Era imposible. Mi padre también lo vio y se acercó. Ninguno de los 3 sabía qué decir. Alfonso estaba feliz, nos saludaba emocionado. Cuando llegó conmigo me abrazó y me pidió que lo levantara. Lo cargué entre mis brazos mientras mi padre le preguntaba cómo había llegado hasta ese lugar. Alfonso respondió con naturalidad que su abuelo lo había traído. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al escuchar eso. Mi padre se acercó más y le preguntó de qué abuelo hablaba. Alfonso señaló entre los árboles y dijo que su abuelito estaba allá. Los 3 miramos en esa dirección. No había nadie. Solo sombras entre los troncos y las ramas moviéndose con el viento. No había explicación posible. Estábamos a casi 40 minutos del rancho, entre cerros, y Alfonso nunca había venido hasta ahí. No conocía el camino, no tenía forma de saber dónde encontrarnos. Mi padre, enojado, dijo que hablaría con mi madre al regresar. Pensaba que lo había descuidado. Alfonso nos miraba con los ojos muy abiertos.
Nuestras reacciones lo habían asustado. Intenté tranquilizarlo. Mi padre me pidió que lo llevara de regreso a casa mientras él y Mateo seguían trabajando. Seguramente mi madre estaba preocupada. Tomé mi morral y caminé con Alfonso en brazos entre los árboles. En el camino intenté preguntarle más. Parecía cansado de explicarlo. Hablaba del abuelo y se molestaba cuando insistía. Le pregunté cómo era. Me dijo que era alto y que tenía mucho cabello. No dijo nada más. Quise pensar que se trataba de un amigo imaginario, pero nada encajaba. Era solo un niño y había llegado solo hasta la cosecha. No entendía cómo supo dónde estábamos. Mientras caminaba repasaba los caminos posibles. Todos eran difíciles para alguien tan pequeño. Pensé incluso que mi madre podía estar escondida entre los árboles, siguiéndonos en silencio, pero todo alrededor estaba tranquilo. Solo éramos mi hermano y yo caminando de regreso al rancho. Cuando mi madre nos vio llegar, casi cae al suelo. Estaba muy preocupada porque no encontraba a Alfonso por ningún lado. Lo había buscado por todo el rancho y estaba a punto de ir hasta la cosecha para preguntarnos si lo habíamos visto. Le expliqué lo que había pasado. Ella también estaba confundida. Ninguno de los dos entendía cómo había llegado hasta allá. Mamá decía que Alfonso estuvo con ella casi toda la mañana. Jugaba dentro de la casa y caminaba por el patio. No lo había perdido de vista. Fue cuando se metió a la cocina por unos minutos que dejó de verlo. Podía escuchar su voz en ese momento, pero cuando salió ya no estaba. Pensó que se estaba escondiendo y trató de no preocuparse. Empezó a buscarlo por la casa y luego por el patio. El tiempo pasaba y Alfonso no aparecía. Mi madre casi lloraba mientras me contaba todo. Ya estaba pensando lo peor. Cuando vio que estaba con nosotros, lo abrazó con fuerza y dijo que menos mal había estado acompañado todo ese tiempo. Después lo regañó por haberse ido solo. Le pregunté si no le parecía extraño lo que había pasado. Le conté lo que Alfonso decía sobre su abuelo. No sabíamos a quién se refería, y por alguna razón todo eso me hacía sentir incómodo. Había algo que no me gustaba. Era una sensación pesada en el pecho que no sabía explicar. Después de ese suceso, empezamos a estar mucho más atentos con Alfonso. Lo dejábamos jugar en el patio, pero cuidábamos que no se alejara de los alrededores del rancho. Yo seguía preguntándole cómo había llegado hasta el terreno donde trabajábamos. Nunca recordaba el camino. Todo terminaba en lo mismo, en el abuelo. Lo curioso era que no lo mencionaba si nadie le preguntaba. Solo hablaba de eso cuando insistíamos. Pensé que tal vez la falta de niños de su edad tenía algo que ver. No entendía por qué imaginaba a alguien mucho mayor que él. En el rancho teníamos gallinas y otros animales. Mi madre a veces las cocinaba para comer. A Alfonso le gustaba mucho corretearlas, así que casi siempre era él quien nos ayudaba a atraparlas. Las gallinas solían andar frente a la casa o subirse a los árboles. Cuando mamá barría el patio, se escuchaba a Alfonso correr de un lado a otro detrás de ellas, riéndose mientras los animales brincaban por todos lados. Esa mañana mi madre me pidió que atrapáramos una gallina porque quería cocinarla por la tarde. Le avisé a Alfonso y salió emocionado al patio para empezar. Le grité que tuviera cuidado y que no se alejara mucho. Yo también salí. Aproveché para levantar una cerca de alambre que se había caído a un costado del terreno. Mi padre me había pedido arreglarla desde hacía varios días y pensé que era buen momento. La cerca estaba a unos metros del patio. Me acerqué con las herramientas y me puse a trabajar. Escuchaba a mi hermano detrás de mí. Jugaba con las gallinas. De vez en cuando volteaba para verlo. Corría tras ellas mientras se dispersaban por el patio. Me distraje más de la cuenta. Estaba concentrado acomodando el alambre y no me di cuenta en qué momento Alfonso se metió entre los árboles. Lo que me puso alerta fue el silencio repentino. Levanté la mirada y miré en todas direcciones. No había nadie. Caminé rápido hacia el patio y lo busqué por todos lados. Lo llamé por su nombre. No respondió. Me acerqué a los árboles y volví a gritarle. Nada.
No quería decirle nada a mi madre porque sabía que me iba a regañar. Pensé que aparecería en cualquier momento, así que me metí entre las ramas. El monte estaba demasiado silencioso. Me detenía por momentos para escuchar, pero no percibía nada. Empecé a ponerme muy nervioso. No tenía idea de dónde se había metido. Regresé a la casa y le avisé a mi madre. De inmediato se unió a la búsqueda. Mi padre y Mateo no estaban, así que por ese momento solo éramos ella y yo. Gritábamos su nombre con todas nuestras fuerzas. Caminé por un buen rato, bajé hasta el río, no había rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Intentaba pensar a dónde pudo haber ido, pero mi mente estaba en blanco. Regresamos a la casa por si se había escondido. Revisamos incluso debajo de las camas. Nada. Fui a buscar a mi padre. Papá se molestó mucho. No entendía cómo era posible que se nos hubiera perdido. Nos dimos por vencidos en nuestras tierras. Mis padres no perdieron tiempo y fueron a preguntar a los ranchos vecinos. Sabían que era poco probable, pero no imposible. Mateo y yo revisamos una vez más los escondites que le habíamos enseñado. No había rastro de Alfonso. Regresé al río con la esperanza de no haber buscado bien. Caminé por la orilla mirando en todas direcciones mientras gritaba su nombre. Nadie respondía. Mi voz se perdía y regresaba en forma de eco. Avancé unos minutos más hasta llegar a una zona llena de piedras enormes. Empecé a brincar sobre ellas porque quería llegar al centro del río y tener un mejor panorama. Logré subir a la más grande. Frente a mí la corriente se perdía entre más rocas. Entonces vi un movimiento a lo lejos. Parecía una persona. Era un niño. Tenía que ser Alfonso. La figura pequeña caminaba sobre otras piedras unos metros más adelante. Le grité con emoción, pero no volteó. No reaccionó a mi voz. Empecé a sentir miedo. Si caía al agua, la corriente lo arrastraría sin que yo pudiera hacer nada. Intenté llegar rápido hasta él sin perderlo de vista. Al bajar de una piedra, otras me bloquearon por unos segundos. Cuando volví a mirar en esa dirección, ya no había nadie. Aún así seguí avanzando. Me costó mucho trabajo llegar al lugar donde había visto la silueta. No entendía cómo Alfonso pudo llegar hasta ahí. Para mí ya era complicado. Para un niño pequeño parecía imposible. Volví a gritar su nombre. Estaba solo. Pensé que tal vez lo había imaginado. Fue entonces cuando me solté a llorar. Me sentía impotente. Me repetía una y otra vez que debí ser más cuidadoso con él. Cuando cayó la noche empezamos a pensar lo peor. Alfonso no aparecía por ningún lado. Mis padres regresaron sin noticias. Mi madre lloraba sin parar y mi padre estaba a punto de quebrarse. Ella tomó su rosario y comenzó a rezar. Esa noche nos quedamos en vela. Estábamos sentados frente a la casa. Papá caminaba de un lado a otro con su lámpara. Desde donde estaba podía ver cómo la luz se movía entre los árboles y la oscuridad. Yo miraba la nada. Estaba perdido en mis pensamientos cuando de pronto un sonido me puso en alerta. Escuché a mi padre gritar. Me levanté de golpe. Habían encontrado a mi hermano. Sentí como si el alma me regresara al cuerpo. Papá lo traía de la mano. Alfonso se veía confundido. Nos miraba asustado, creyendo que lo iban a regañar. Pero fue todo lo contrario. Nunca habíamos estado tan felices de verlo como esa noche. Una vez más no encontramos ninguna explicación. Mi padre encontró a Alfonso en el corral de las vacas después de escuchar su voz. Al principio solo distinguió un bulto oscuro moviéndose en el terreno, hasta que se dio cuenta de que era él. Alfonso no decía nada, solo miraba a su alrededor con una expresión confundida, como si no entendiera qué estaba pasando. Cuando le preguntamos dónde había estado, respondió lo mismo de siempre. Dijo que había estado con su abuelo. Mi padre le pidió que dijera la verdad y le aseguró que no lo iban a regañar. Alfonso insistió en lo mismo. Dijo que se fue con su abuelo a buscar una gallina. Lo decía con tanta seguridad que sentí cómo se me erizaban los brazos. Había estado desaparecido casi 12 horas.
No había forma de que apareciera de la nada como si nada hubiera pasado. Aún así había algo más en su mirada. No solo era cansancio, también había miedo. Lo abracé varias veces. Me parecía increíble lo que estaba ocurriendo. Alfonso estaba ahí, frente a mí. Esa noche mi madre se aseguró de que todas las puertas de la casa quedaran bien cerradas. Dormimos todos en una sola habitación. Estábamos felices de tenerlo de vuelta, pero el ambiente se sentía distinto. Nadie lo decía en voz alta, pero estaba claro que todos en la casa teníamos miedo. Mi madre estaba muy asustada. Nadie en la casa entendía qué había sucedido ni cómo Alfonso había regresado sin que nadie lo viera. Cada vez que intentábamos preguntarle algo se intimidaba. Se le quebraba la voz y parecía a punto de llorar. Mi padre pidió que no volviéramos a tocar el tema con él. Mamá fue al pueblo más cercano y regresó con agua bendita. La roció por todas las habitaciones y también alrededor de la casa, como si eso pudiera devolvernos algo de tranquilidad. Yo no sabía qué pensar. No lograba explicar cómo mi hermano había desaparecido y mucho menos cómo había regresado. Me negaba a creer que fuera algo sobrenatural, aunque por dentro comenzaba a dudar. Desde que Alfonso volvió, las cosas empezaron a sentirse distintas en la casa. El pequeño ya no quería estar solo. Decía que unos niños lo seguían. Los describía con caras extrañas y decía que siempre se reían de él, como si se burlaran. Lo más inquietante era que solo él podía verlos. Una noche estábamos en el cuarto. Alfonso estaba acostado a mi lado y yo ya empezaba a quedarme dormido cuando sentí que su cuerpo se tensó. Se acercó más a mí como buscando protección. Le pregunté qué pasaba. No me respondió de inmediato. Se quedó mirando hacia el techo. Yo seguí su mirada, pero entre las sombras no veía nada, solo oscuridad. Entonces me dijo que había alguien arriba. Se metió despacio entre las sábanas y yo hice lo mismo. Desde ahí le pregunté qué era lo que veía. Con los ojos vidriosos me dijo que era un hombre muy grande que lo estaba observando. Me quedé frío, podía sentir el miedo en su voz. Asomé un poco la cabeza fuera de las sábanas y miré al techo. No había nada, ninguna sombra extraña, nada fuera de lo normal. Pero Alfonso insistía. Decía que aquel hombre estaba colgado arriba, sostenido con las manos y los pies. Lo describía como si estuviera pegado al techo, como una araña. Después empezó a llorar en silencio. Lloraba bajo, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. Alfonso ya no podía dormir solo. No se acostaba si alguien no se quedaba con él. Su comportamiento cambió de un momento a otro. Poco a poco se volvió más callado y más distante, como si quisiera pasar desapercibido. Mi madre empezó a enseñarle a rezar. Para ella era importante. Antes de dormir nos ponía agua bendita en la frente a todos, como una forma de protegernos. Una tarde Alfonso me confesó que le tenía miedo al abuelo. Dijo que lo había llevado a un lugar muy lejos del rancho. Me acerqué y le pregunté dónde era, pero se quedó callado. Después me dijo que era una casa escondida en el bosque, una casa sin puertas ni ventanas. Intenté sacarle más información, pero solo decía que no sabía y ya no hablaba más del tema. Le pregunté a mis padres si conocían algún lugar así. Según ellos, no había ninguna casa en el bosque. Días después, mis padres bajaron al pueblo a comprar algunas cosas. Mateo y yo nos quedamos solos en la casa. La tarde empezaba a caer. Papá nos había dejado tareas para mantenernos ocupados. Yo estaba detrás de la casa dándole de comer a los cerdos. El corral estaba a unos metros, frente a un pedazo de tierra cubierto de hierba y vegetación. Estaba terminando de vaciar la comida cuando noté una silueta a lo lejos, justo donde comenzaba el bosque. Parecía una persona parada frente a los troncos. Lo que me llamó la atención fue su estatura. Incluso a la distancia se notaba que era muy alta, casi del tamaño de los árboles. La sombra empezó a moverse y se perdió entre las ramas. Eso me dejó incómodo. Estábamos solos y mi padre no nos había dicho que alguien fuera a venir.
Grité para ver si respondía, pero solo escuché el viento golpeando las ramas. Esperé un rato por si alguien se acercaba, pero no pasó nada. Cuando mis padres regresaron les conté lo ocurrido. Papá pensó que podía tratarse de algún ranchero vecino. Aún así dimos una vuelta por los alrededores de la propiedad. No encontramos a nadie. A la mañana siguiente nos levantamos temprano para ordeñar. Alfonso también se despertó y no quiso quedarse solo. Me siguió hasta el corral. Le pedí que se quedara con mamá, pero estaba necio y quería estar conmigo. El sol apenas salía. Alfonso estaba frente a mí, sentado en una piedra dentro del corral. Le pedí que se quedara quieto y no molestara a las vacas. Me di cuenta de que estaba nervioso. Miraba los árboles con miedo. Para tranquilizarlo le preparé un vaso de chocolate con leche recién ordeñada, como hacía mi padre con nosotros cuando éramos niños. Eso pareció calmarlo un poco. Seguí ordeñando cuando de pronto Alfonso gritó. Pensé que algo lo había picado. Tiró el vaso y corrió hacia mí. Papá también se acercó preguntando qué pasaba. Alfonso se agarró de mi pantalón y empezó a temblar. Con miedo nos dijo que el abuelo se lo quería llevar. Miraba el bosque cuesta abajo y trataba de esconderse entre mis piernas. Papá me pidió que lo llevara a la casa. Lo cargué y empezamos a caminar. Su comportamiento no era normal para un niño de su edad. Parecía genuinamente alterado. No dejaba de mirar hacia el bosque. Le pregunté con suavidad qué le decía el abuelo. Me respondió que estaba enojado, nada más. Volví a preguntarle cómo era. Me dio la misma respuesta de siempre. Dijo que era muy alto. En ese momento recordé la silueta que había visto días antes. No sé por qué, pero tuve un mal presentimiento. Sentí que aquella sombra a la distancia tenía algo que ver con lo que mi hermano veía. Me acerqué a mi hermano Mateo porque necesitaba saber si él también había notado cosas extrañas. Desde que Alfonso regresó, todo en la casa se sentía más pesado, como si el ambiente hubiera cambiado sin que pudiéramos explicarlo. Mateo se quedó callado unos segundos. Entonces me habló de algo que le ocurrió pocos días antes de que Alfonso desapareciera. Habían ido con mi padre a buscar leña. Papá cortaba los troncos y Mateo se encargaba de apilarlos fuera de los árboles para que fuera más fácil llevarlos a casa. No era mucha leña. Mateo cargaba algunos trozos en los brazos y hacía varios viajes de ida y vuelta. En uno de esos recorridos empezó a sentirse incómodo. Tenía la impresión de que alguien lo estaba siguiendo. El camino era corto, pero había un tramo que se sentía distinto, más pesado. Escuchó movimientos entre las ramas. Ya casi había terminado. Solo faltaba un último viaje. Papá también había acabado de cortar. Mateo tomó los últimos pedazos de leña y comenzó a caminar cuando escuchó algo detrás de él. Pensó que era mi padre. Decía que en ese momento sintió un hormigueo en los hombros que lo puso muy nervioso. Giró el rostro y alcanzó a ver una sombra parada a un costado del camino. Se movió rápido. Por un instante le pareció que era una persona muy alta, aunque no estaba seguro. Luego apareció mi padre. Mateo le contó lo que había visto, pero papá no le dio importancia. Después de eso, mi hermanito Alfonso ya no quería estar con nadie más que conmigo. Yo intentaba distraerlo y a veces lo lograba, pero no duraba mucho. Mi madre seguía echando agua bendita por toda la casa y rezaba todas las noches. Nada de eso parecía ayudar. De hecho, las cosas empeoraron. Por las madrugadas, Alfonso tenía el sueño muy agitado. Me pateaba, me empujaba con los brazos, se sentía desesperado. Una noche me desperté con una sensación extraña. Sentía la cama hundida como si tuviera más peso de lo normal. Entonces escuché a alguien susurrar. Pensé que eran mis padres en el cuarto de al lado, pero no. Era Alfonso. Estaba a mi lado diciendo mi nombre muy bajito. Le pregunté qué pasaba. No respondió de inmediato. En el cuarto apenas entraba la luz de la luna a través del techo de teja. Todo estaba en sombras. Volví a preguntarle. Entonces sentí un movimiento en la cama. Era como cuando alguien desliza las piernas sobre las sábanas. No podían ser las de Alfonso.
Era un movimiento más pesado. Estaba a punto de levantarme cuando sentí que algo se incorporaba del colchón de golpe. Fue como si de pronto nos hubieran quitado un peso de encima, como si alguien más hubiera estado acostado con nosotros. Entre las sombras alcancé a ver un bulto parado a un costado de la cama. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Alfonso comenzó a llorar. Mi hermano Mateo, que dormía en la otra cama, encendió la luz de inmediato. En la habitación solo estábamos nosotros. La sombra había desaparecido. Yo estaba aterrado. Abracé a Alfonso y le dije a Mateo que fuéramos con nuestros padres. Salimos por la entrada del cuarto, que era solo una cortina, y entramos a la habitación de mis papás. Ellos se despertaron asustados y nos preguntaron qué pasaba. Les dije que había alguien en nuestro cuarto. Mi voz temblaba. Buscaron por toda la casa. No encontraron nada. Todas las puertas estaban cerradas con cadena y candado. No había señales de que alguien hubiera entrado. Después de todo eso, mi madre trajo a una señora a la casa. La mujer estuvo viniendo todos los días durante 9 días seguidos. Ayudaba a mi mamá a rezar. En la cocina teníamos un pequeño altar con la imagen de un Cristo y la Virgen. Ahí se quedaban todas las tardes. Mamá quería que estuviéramos presentes como familia. Recuerdo que Alfonso se sentaba a mi lado y escuchaba con mucha atención todo lo que decían. La mujer se llamaba Griselda. Ella fue quien colocó cruces de palma detrás de todas las puertas de la casa. Cuando terminaban de rezar, daban un recorrido por cada cuarto, echando agua bendita mientras decían el Padre Nuestro. Decían que eso ayudaría a alejar cualquier mal del terreno. Griselda comentaba que lo que estaba pasando era extraño. Decía que todos en la casa estábamos bautizados y que no entendía cómo algo así podía estar detrás de un niño. Mi padre siempre nos había dicho que los espantos y las criaturas del monte no existían, que a los que había que tenerles miedo eran los vivos. Yo había crecido creyendo eso, pero después de todo lo que habíamos pasado ya no sabía qué creer. Algo fue lo que se llevó a mi hermanito. Lo que no lograba entender era cómo había regresado y por qué parecía que esa cosa quería llevárselo otra vez. La última tarde que Griselda nos visitó, nos dijo que con la protección que tenía la casa, aquella sombra ya no volvería a molestarnos. Se acercó a Alfonso y le habló con calma. Le dijo que el abuelo ya no iba a regresar. Las cosas parecieron mejorar, al menos por un tiempo. Alfonso seguía desconfiado y casi nunca se quedaba solo. La mayor parte del día quería estar conmigo. No me molestaba, pero me entristecía verlo así. Era muy pequeño para cargar con tanto miedo. Conforme pasaron los días, todo empezó a verse normal. Poco a poco la rutina regresó y la casa dejó de sentirse tan pesada. Una tarde acompañé a mi padre al cultivo y me hizo una pregunta que me puso nervioso. Me preguntó si había escuchado algo extraño en los últimos días. Lo miré confundido y le dije que no. Luego le pregunté qué pasaba. Al principio no quería decirme, pero insistí. Entonces me confesó que había escuchado gritos, no cerca de la casa, sino a lo lejos. Me contó que una noche regresaba al rancho cuando ya estaba oscureciendo. Se le había hecho tarde. Estaba cansado después de trabajar todo el día. En el camino escuchó un sonido raro que el viento parecía arrastrar entre los árboles. Al principio pensó que era algún animal. Sabía que por las noches muchos se acercaban a los terrenos. Pero esto era distinto. Era como un grito. Aunque el sonido parecía venir del monte, al mismo tiempo daba la impresión de escucharse desde todos lados. Era más grave, más profundo. Decía que se sintió muy incómodo. Trató de convencerse de que se trataba de un animal herido, tal vez encerrado en alguna trampa. Pero días después volvió a escucharlo de madrugada. Había salido al baño, como se hacía en los ranchos, porque el baño estaba afuera, en un pequeño cuarto de madera. Y ahí estaba de nuevo el mismo grito. Papá añadió que todos los animales guardaron silencio. Era como si lo único que existiera en ese momento fuera aquel alarido. Me dijo que estaba preocupado. Sentía que ya no tenía control de sus tierras. Pude ver el miedo en sus ojos.
Le recordé que la casa ya estaba bendecida y que nada malo podía entrar. Papá me escuchó, pero había algo en su rostro. Tenía la impresión de que quería decirme otra cosa y decidió callar. Por las tardes solíamos soltar a las vacas en un potrero que estaba junto al corral. Mi padre decía que no era justo tenerlas encerradas todo el tiempo. Siempre nos repetía que ellas también sentían, que eran como nosotros. Esa tarde Mateo y yo lo ayudábamos a regresarlas al corral para ordeñarlas al día siguiente. El terreno era grande, así que decidimos separarnos para avanzar más rápido. Yo iba detrás de una vaca cuando escuché a mi padre gritar. Nos llamaba con desesperación. Corrimos hacia donde estaba y lo encontramos arrinconado contra un árbol. Un toro lo tenía atrapado. Sus cuernos estaban presionándolo contra el tronco. Mi padre nos pedía que por favor se lo quitáramos de encima. Mateo y yo nos quedamos paralizados por un segundo. No sabíamos qué hacer. El animal se lanzaba contra él una y otra vez. Lo miraba con una intensidad que nunca le había visto a ningún animal, como si realmente quisiera hacerle daño. Intentamos moverlo como pudimos, pero era imposible. Mi padre se defendía con las manos y el cuerpo, pero los golpes eran cada vez más fuertes. En un momento logró zafarse por un costado y salió corriendo. El toro fue detrás de él bramando. Por poco lo alcanza de nuevo, pero mi padre logró brincar la cerca de alambre de púas. En el intento se lastimó las piernas y los brazos. Cayó del otro lado adolorido, pero a salvo. Esa noche mi madre le curó las heridas. Papá no entendía por qué el toro lo había atacado sin razón. Decía que de un momento a otro el animal se dio la vuelta y se le fue encima. Yo no dejaba de pensar en la forma en que el toro lo miraba. Había algo en esa mirada que no se sentía normal. Algo que me dejó una mala sensación que no pude quitarme. Después de eso, quien empezó a tener pesadillas fue mi padre. Mi madre me contó que por las noches le costaba mucho conciliar el sueño. Se agitaba, se despertaba sobresaltado y a veces se levantaba sin saber bien qué estaba pasando. Era como si la historia se estuviera repitiendo. Lo mismo que había ocurrido con mi hermano ahora parecía alcanzarlo a él. Incluso Alfonso parecía notarlo. A veces se le quedaba viendo por largos momentos, en silencio, como si hubiera algo distinto en mi padre. Eso me inquietaba más que cualquier palabra. Papá intentaba convencernos de que no pasaba nada. Decía que no debíamos preocuparnos y que todo estaba bien, pero ya no sonaba tan seguro como antes. Una madrugada me desperté por un ruido afuera de la casa. Sonaba como un animal moviéndose. Pensé que alguna vaca se había salido del corral. Desperté a Mateo para avisarle a mi padre. Él encendió la luz y salió del cuarto. Regresó a los pocos segundos acompañado de papá. Nos dijeron que no saliéramos bajo ninguna circunstancia. Intenté explicar que tal vez una vaca andaba suelta y podía comerse las plantas de mi madre, pero papá me miró de una forma que no olvidaré. Era miedo, un miedo real. Nos repitió que no saliéramos, que no importaba lo que escucháramos, que tarde o temprano aquello se iría. Mi madre también entró a la habitación. Desde la cama escuchaba cómo algo se movía afuera. Sonaba como un animal, pero la forma en que se desplazaba era extraña, como si de repente estuviera en 2 patas y luego corriera rápido en 4. Me costó mucho volver a dormir. Tenía miedo de lo que estuviera afuera. La situación nos estaba rebasando. No solo era mi hermanito Alfonso. El rancho entero se sentía mal, pesado, como si algo estuviera encima de nosotros todo el tiempo. Todos habíamos visto sombras. Todos habíamos escuchado cosas raras, pero el único que había visto algo de frente era mi hermano pequeño. Eso era lo que más me preocupaba. Si nosotros sentíamos miedo siendo grandes, no quería imaginar cómo se sentía él. Por eso mis papás decidieron buscar ayuda en la iglesia. Unos días después llegó un sacerdote al rancho. Era un hombre mayor. Caminó por la casa y el patio sin decir mucho. Observaba, se detenía, como si algo le incomodara. Hizo una ceremonia sencilla dentro de la casa. Echó agua bendita.
Dijo que el lugar se sentía cargado, incómodo. También dijo que con fe se podía arreglar todo, que si creíamos de verdad que Dios nos protegía, nada malo podía acercarse al rancho. Luego se acercó a Alfonso, le puso agua bendita en la frente. Rezó por él durante varios minutos. Después intentó preguntarle por la casa quemada que decía haber visto. Alfonso habló poco. Dijo que la casa era pequeña, oscura. Dijo que su abuelo no podía entrar porque no cabía, que era muy alto, que tenía los brazos y las manos muy largos. Eso se me quedó grabado. No era normal que un niño hablara así. Alfonso también contó que al principio su abuelo era bueno, que lo sacaba a pasear de la mano, que fue él quien lo llevó hasta el terreno donde trabajábamos aquel día. Decía que casi no hablaba, solo le decía que se portara bien y que le obedeciera. Pero con el tiempo algo cambió. Decía que la cara del abuelo se veía rara, que a veces sus dientes se le caían solos, los veía caer al suelo mientras caminaban, o los escupía lejos. Decía que se veía más flaco, más viejo, y sobre todo más enojado. Contó que en la casa quemada el abuelo le gruñía sin razón, que a veces se le quedaba viendo fijo y le gruñía como un perro. Después de eso ya no recordaba más. Si le preguntábamos lloraba. Decía que no se acordaba, que le daba miedo. Y había algo más. Alfonso se veía distinto, cansado, tenía ojeras muy marcadas, la piel pálida, como si algo le hubiera quitado parte de su energía. El sacerdote nos dijo que lo mejor era sacarlo del rancho, que si teníamos familia en el pueblo, ahí estaría más seguro. Esa semana mi mamá se fue con él a casa de su hermana. Le prestaron un cuarto pequeño. Mamá lo llevaba todos los días a la iglesia para que el padre rezara por él. Mi padre, Mateo y yo nos quedamos en el rancho, y el ambiente se volvió peor. No sé cómo explicarlo. Era como si hasta los animales lo sintieran. Las vacas estaban inquietas, las gallinas se escondían, nada estaba tranquilo. Mateo y yo dormíamos con mi padre. Por las noches se escuchaban cosas horribles entre los árboles. Una vez escuchamos llanto. No parecía de animal. Sonaba como una persona llena de rabia. Al mismo tiempo se oían golpes, como si algo azotara los troncos a lo lejos. El sonido se movía alrededor de la casa, siempre entre los árboles. Yo me metí debajo de las sábanas, temblaba. Mi papá se hincó junto a la cama y empezó a rezar. Nos decía que todo iba a estar bien, pero su voz también temblaba. Ese llanto afuera sonaba como alguien furioso, como algo molesto, como si estuviera buscando a alguien. Conforme pasaban los días, la calma parecía volver al rancho, pero las cosas extrañas no dejaron de ocurrir. No eran tan evidentes como antes, no había gritos ni sombras claras. Eran detalles pequeños, pero inquietantes. Alguien movía los juguetes de mi hermanito. Al principio no nos dimos cuenta. Alfonso no estaba y sus juguetes siempre habían estado regados por el patio. Carritos, una pelota, algunas figuras viejas. Una mañana me levanté muy temprano, todavía estaba oscuro. Salí al patio y fue cuando lo noté. Todos los juguetes estaban amontonados a un lado del árbol del patio, no tirados, acomodados. Me quedé viéndolos un buen rato. Nadie de la casa había sido. Yo no los moví, mi padre tampoco, Mateo menos. Los perros no podían hacer algo así. Los recogí, los metí en una cubeta y la dejé junto a la puerta trasera. Al día siguiente la cubeta seguía ahí, pero los juguetes no. Los habían sacado durante la madrugada. Estaban regados justo frente a la puerta principal de la casa, como si alguien quisiera que los viéramos en cuanto saliéramos. Eso nos inquietó mucho. La cubeta estaba atrás y alguien se tomó el tiempo de moverlos hasta el frente. Lo más extraño fue que esa noche no escuchamos nada. Todo estuvo en silencio. Ni los animales se alborotaron. Con el tiempo entendí algo. Era evidente que aquello estaba molesto porque Alfonso ya no estaba ahí. Y ahora viéndolo en retrospectiva, creo que mover los juguetes era una forma de llamarlo, como si esperara que el niño regresara a jugar.
Mis padres ya no dudaron. Decidieron que mi mamá se quedaría con mi hermano en casa de mi tía, en el pueblo. Así fue durante casi 2 años. Mi padre, Mateo y yo nos quedamos a cargo del rancho. Mamá y Alfonso se quedaron allá. Tenían miedo de que algo le pasara al pequeño y también de que algo nos pasara a nosotros. En ese tiempo nos acercamos mucho a la religión. Rezábamos casi todos los días. Cada 15 días bajábamos al pueblo para ir a misa juntos y ver a mi hermanito. Eso nos tranquilizaba un poco. Conforme pasaron los meses, las manifestaciones se fueron apagando. Ya no se movían cosas, ya no se escuchaban ruidos. Era como si aquello se hubiera ido. Con los años, Alfonso volvió al rancho. Las cosas parecieron mejorar. Aún así, mi madre nunca dejó de echar agua bendita. Todas las noches nos invitaba a rezar. Decía que estaba agradecida con Dios. Sentía que nos había protegido cuando más lo necesitábamos. Hubo algo más que me pasó tiempo después. Casi 5 años después de que mi hermano regresó, vi algo entre los árboles. Esa vez regresaba al rancho. Mi padre me había pedido ir a encerrar unas vacas en otro potrero. Iba caminando con el machete en la mano, cortando la maleza del camino, cuando me di cuenta de que había alguien adelante. Era una persona muy alta. Llevaba un sombrero viejo, negro. Caminaba encorvado. Los brazos colgaban hacia el frente. Todo su cuerpo parecía vencido, como si estuviera muy cansado. Arrastraba los pies. Me quedé quieto. Estaba a unos metros de mí y de espaldas. Movía la cabeza lentamente, como mirando alrededor mientras avanzaba. Tal vez yo estaba alterado por todo lo que habíamos vivido, pero lo primero que pensé fueron las palabras de mi hermanito cuando era niño. El hombre al que llamaba el abuelo, el que no cabía en la casa quemada. También recordé las sombras que habíamos visto años atrás. No tenía sentido que alguien fuera tan alto, y la sensación en el cuerpo era horrible. Era ese miedo que te dice que no debes estar ahí. Lo único que hice fue darle la espalda y caminar en sentido contrario. Traté de no hacer ruido. Empecé a rezar en silencio. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Llegué a la casa lo más rápido que pude. Me repetí muchas veces que lo había imaginado. Nunca le dije nada a mis padres. Pensé que si alguien más lo sabía, aquello podía volver. Nunca lo volví a ver. Hasta donde sé, tampoco mis hermanos, o al menos nunca dijeron nada. Con el tiempo hicimos una vida normal. Mi hermano pequeño creció. Ahora tiene hijos y vive tranquilo en el municipio. Casi no hablamos de eso. Creo que su mente borró muchas cosas. Mis padres ya fallecieron. Siempre estuvieron con nosotros cuando los necesitamos. Por acuerdo entre mis hermanos y yo vendimos el rancho. Ahora lo usan para cultivar. No tenemos mucho contacto con los nuevos dueños. Queremos creer que eso que nos visitaba ya no anda por esas tierras. Nunca supimos qué fue, y hasta hoy prefiero no saberlo. Con el tiempo entendí algo más. Dios nos ayudó. Estoy seguro de eso. Nos dio calma cuando ya no la teníamos y nos permitió seguir con nuestras vidas. Hoy mi vida es normal. Trabajo, tengo familia y duermo tranquilo. Pero eso no borra lo que vivimos. En la sierra existen cosas que no se saben explicar, cosas que no tienen nombre. Yo sé que no fuimos los únicos. Estoy seguro de que hay personas que han visto y vivido cosas mucho más aterradoras que las nuestras, y que nunca las van a contar. Gracias, huéspedes, por quedarse hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Les deseo de corazón lo mejor, cuiden a su familia y cuídense entre ustedes. Gracias por permitirnos entrar un momento en sus vidas, en sus rutinas y en esos espacios donde nos escuchan. Me siento muy bendecido por tenerlos en mi vida. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.